Augusto, de Hermann Hesse. Lectura de Eduardo Figueroa. En la calle Mostaker vivía una mujer que, desgraciadamente, había perdido a su esposo después del casamiento. Pobre y olvidada, estaba en su pequeña habitación esperando a su hijo que no tendría padre. Y su soledad era tan grande que todos sus pensamientos giraban en torno del hijo tan esperado, y la mujer en su espera ya había pensado y deseado para aquel hijo todo lo imaginable, desde lo más excelso a lo más común. Una mansión de mármoles con espejos y fuente en el jardín le parecía lo lógico para el niño, y para el futuro pensaba en él como profesor o como rey. Cerca de la casa de Isabel, que así se llamaba la mujer, vivía un anciano que casi nunca salía. Era un hombre menudo y canoso que usaba un gorro con pompones y paraguas verde con varillas de ballena. Inspiraba miedo a los niños, y los grandes decían que si era tan retraído, por algo sería. A menudo pasaba mucho tiempo sin que nadie lo viera, pero por las tardes, proveniente de la casucha, se podía oír una música muy delicada, como tocada por sutiles y mínimos instrumentos. Los niños preguntaban a las madres si serían ángeles o sirenas los que cantaban, pero las madres, que no comprendían esos misterios, decían: «No, debe ser una caja de música». Ese hombre menudo, al que conocían por el nombre de Wieswagner, tenía una extraña amistad con la viuda. Nunca se hablaban, pero cuando el viejito pasaba delante de su ventana la saludaba amabilísimamente, y ella respondía inclinando la cabeza en prueba de gratitud y aprecio. Ambos pensaban que en un caso desesperado podrían acudir a la casa de al lado en busca de ayuda, y cuando al atardecer la señora Isabel, sola en su ventana, lloraba el recuerdo de sus muertos queridos y soñaba con su hijo, de la casa de al lado, por la hoja entreabierta, llegaba desde la habitación en sombras una suave música, como un mínimo rayo de luna a través de las nubes. En la ventana de atrás el vecino tenía unas macetas con geranios que, aunque nunca regaba, siempre estaban verdes porque la señora Isabel les echaba agua y las cuidaba al amanecer. Llegaba el otoño. Una inhóspita tarde de agua y viento, cuando no pasaba un alma por la calle, la mujer sintió que llegaba el momento. Al estar tan sola tuvo miedo. Sin embargo, al llegar la noche, llegó una anciana a la casa, hizo hervir agua, preparó la ropa y se ocupó de todo lo necesario para la llegada del niño. Cuando éste ya dormía su primer sueño, Isabel le preguntó cómo había llegado. «Me mandó el señor Wieswagner», dijo. La madre se quedó dormida, y al despertar al día siguiente había leche preparada. El cuarto estaba arreglado y el bebé gritaba porque tenía hambre. Pero la anciana no estaba. La madre le dio el pecho a su hijo, que era lindo y fuerte. Pensó en el padre muerto y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero al acariciar al niño volvió a sonreír. Volvió a quedarse dormida, y al despertar había más leche, sopa, y el niño tenía pañales limpios. Pronto estuvo en condiciones de cuidar de sí misma y de su pequeño Augusto. Pensó en el bautizo y se dio cuenta de que no tenía padrino. Un día, al atardecer, y cuando de la casa vecina llegaba esa dulce música, fue a lo del señor Wieswagner y llamó. Oyó que le decían amablemente: «Adelante». El vecino salió a su encuentro. Terminó la música y ella vio una casa muy igual a la del resto de la gente, pero se veía una antigua lámpara ante un libro. «Vine a darle las gracias por haberme enviado a aquella mujer cuyos gastos le retribuiré apenas trabaje y gane dinero. Pero ahora tengo el problema del bautizo del niño, que se llamará Augusto como su padre, y para quien no tengo padrino». «Yo también había pensado en lo mismo», dijo el viejo acariciándose la barba. «Estaría bien que tuviera un padrino bueno y rico que cuidase de él, si para usted andan mal las cosas. Yo soy viejo y estoy solo, casi sin amigos, no conozco a nadie, a menos que me aceptara como padrino». Se alegró mucho la mujer, le dio las gracias y el señor Wieswagner quedó nombrado padrino. Al domingo siguiente bautizaron al niño en la iglesia.
También apareció la vieja que la había cuidado en el parto, que le regaló un tálero de plata. Al ver la resistencia de la madre en aceptarlo, le dijo: «Guárdelo, soy vieja y no necesito nada. Tal vez esta moneda le dé felicidad». Cumplo así un deseo del padrino. Él y yo somos viejos amigos. Y todos fueron a la casa de Isabel, quien les ofreció café. El vecino hizo que trajeran una torta. Después de comer y cuando hacía rato que el niño dormía, dijo el señor Wieswagner: «Yo, como padrino, quisiera ofrecerle un palacio y bolsa de monedas de oro, pero no los tengo, y solo puedo poner otro tálero al lado del de la señora. Pero haré por él todo lo que me sea posible. Yo sé, señora Isabel, todo lo que deseo para su niño. Piense todo lo que quiere para él y yo me encargaré de que se cumpla. Piense en un solo deseo, concentre todo su pensamiento en él y cuando esta noche escuche mi cajita de música, dígale ese deseo a su hijo en el oído izquierdo y éste se cumplirá». Se fue enseguida, la madrina también. Isabel se quedó totalmente maravillada y si no hubiera sido por las monedas y el pastel, todo le hubiera parecido un sueño. Al lado de la cuna de su hijo empezó a planear los deseos más hermosos. Primero pensó en riqueza y belleza, en que fuera muy fuerte o muy inteligente, pero todo lo pensaba acosada por una sospecha. Si fuera una broma del viejito. Se hizo de noche. Cansada por la pequeña fiesta y las emociones, se quedó adormecida. De la casa de al lado llegó la música suave, tan suave y delicada esta vez como nunca la había dejado oír la cajita de música. Isabel se despertó y volvió a creer en el padrino y en su regalo. Cuanto más pensaba en el deseo, más confundida se sentía y no se decidía por ninguno. Se sintió triste y se puso a llorar. La música se hizo más vaga y lejana, e Isabel pensó que si en aquel mismo momento no enunciaba su deseo, todo estaba perdido. Se inclinó sobre el niño y le susurró en el oído izquierdo: «Hijito, te deseo». La música parecía que iba a terminar e Isabel dijo asustada: «Deseo que todos te quieran». Se apagó el sonido y sobrevino un silencio lúgubre. Isabel lloró sobre la cuna llena de temor y de angustia y dijo: «Tal vez no era esto lo mejor, y aunque todo el mundo te quiera, nadie te querrá como tu madre». Augusto creció y se convirtió en un lindo chico de ojos claros y brillantes. Su madre lo miraba y todos lo querían. Isabel vio cómo se cumplía el deseo de día del bautizo, porque apenas pudo tener amigos, a todo el mundo le parecía encantador. Todos lo saludaban y le demostraban afecto. Las jóvenes le sonreían y las viejitas le regalaban manzanas. Nadie creía que pudiera cometer una travesura, y si era muy evidente decían con indiferencia: «¿Quién puede tomar a mal lo que haga este niño?». Su madre recibía a las personas en las que su hijo había despertado simpatía. Y si antes la pobre Isabel estaba sola y a lo sumo le encargaban algún trabajo de costura, ahora era la madre de Augusto y todo el mundo la conocía. Todo andaba muy bien para ella y a cualquier lado que llegasen eran muy bien recibidos y todos miraban a esos seres tan dichosos. Lo más hermoso de todo lo que tenía Augusto estaba en la casa vecina a la suya, en la de su padrino. Este a veces lo llamaba al atardecer y encendía en la chimenea una llamita, y mientras miraban ese fuego sentado sobre una piel en el suelo, el viejo le contaba larguísimos cuentos. A veces, cuando estaba por terminar uno de esos cuentos y Augusto estaba medio dormido, de la oscuridad de la casa surgía una tenue melodía. Y si la escuchaban un rato en silencio, toda la habitación se poblaba de luminosos niñitos que volaban con sus alas doradas o bien formaban figuras de danza y cantaban a coro. Los sonidos se multiplicaban e irradiaban belleza y alegría. Era lo más hermoso que conocía Augusto. Y cuando a través de los años recordaba su infancia, aquella habitación a oscuras con su llamita roja y la ronda de los ángeles con su coro aparecía siempre en su evocación y la nostalgia lo invadía.
Augusto creció y su madre tuvo motivos de tristeza y siempre se acordaba de aquella noche del bautizo. Augusto andaba por el barrio, lo recibían bien, le regalaban nueces y peras, lo invitaban a comer, lo dejaban cortar flores de los jardines. Llegaba a su casa muy de noche y sin ganas de tomar la sopa de su madre lejos de ella. Si ella lloraba de tristeza, Augusto se aburría y se iba a dormir. Si lo retaba, gritaba que su madre era la única que no lo quería. Isabel pasaba así muchos malos momentos y a veces se enojaba con su hijo, pero después, cuando éste se quedaba dormido en su falda y una suave luz iluminaba su rostro, se enternecía y lo besaba con cuidado para que no se despertara. Solo ella tenía la culpa de que todos lo quisieran. Muchas veces pensó con tristeza y también con miedo que era mejor que nunca le hubiera formulado ese deseo. Una vez, mientras cortaba las flores secas de las macetas de geranios del señor Wieswagner, oyó que su hijo hablaba en el patio de atrás, común a las dos casas. Se asomó y lo vio apoyado en el cerco con una expresión de orgullo en la cara. Frente a él, una niña, un poco mayor, le decía con un tono casi suplicante: «¿Eres bueno y me besarás?» «No quiero», dijo Augusto con las manos en los bolsillos. «Por favor», dijo ella, «te haré un lindo regalo». «¿Qué cosa?», preguntó Augusto. «2 manzanas», dijo ella con timidez. Él se dio vuelta haciendo un gesto de desagrado. «No quiero manzanas», dijo con desprecio y empezó a alejarse, pero la niña lo detuvo. «También tengo un anillo muy lindo». «A ver», le contestó él. Se lo mostró. Augusto lo miró con atención, se lo probó y le agradó. «Bueno, ahora tendré que darte un beso», y la besó ligeramente en la boca. «¿Vendrás a jugar conmigo?», le dijo ella más segura y lo tomó del brazo. Pero él la empujó y gritó: «¡Basta! Puedo jugar con otros». Mientras la niña se iba del patio llorando, él puso cara de fastidio. Luego volvió a mirar el anillo y se fue con toda tranquilidad, silbando. Su madre quedó asombrada con la tijera en la mano, horrorizada por el desdén con que su hijo había recibido el afecto de la niña. Dejó las flores y se dijo a sí misma decepcionada: «Es realmente malo, no tiene sentimientos». Cuando Augusto volvió a su casa y su madre le preguntó el porqué de su proceder, se quedó mirándola burlonamente. No se manifestó culpable. Cantó y estuvo muy cariñoso con ella, tanto que la madre olvidó todo y pensó que las cosas infantiles no hay que tomarlas muy en serio. Pero Augusto tenía su castigo. Cuando al atardecer visitaba a su padrino, el único al que respetaba, éste le decía: «No hay fuego en la chimenea, ni música, ni ángeles. Están muy tristes por tu maldad». Augusto se iba silencioso y ya en la cama lloraba. Después se esforzaba por ser bueno durante algunos días. Pero el fuego en la chimenea cada vez ardía menos y al padrino no lo engañaba con cariños. Cuando Augusto cumplió 12, los vuelos de los ángeles eran un recuerdo lejanísimo y a veces los soñaba. Entonces, al día siguiente, era aún más déspota con sus amigos. Isabel ya se había hartado de escuchar elogios sobre su hijo. Que la gente lo quisiera tanto solo aumentaba las preocupaciones de su madre. Cuando un día la visitó el maestro y le dijo que había una persona dispuesta a costear los estudios de Augusto en la ciudad. Ella se entrevistó con el vecino y una mañana de primavera llegó un coche a buscar a Augusto, que lucía un lindo traje. Se despidió de su madre, del padrino y de los vecinos y se fue a la capital. Isabel le había peinado por última vez el rubio cabello y le había dado su bendición. Y en ese coche de caballos Augusto se fue hacia un mundo nuevo. Después de unos años, Augusto ya era un estudiante de gorra roja y bigotes, debió volver a su pueblo, pues su padrino le avisó en una carta que su madre estaba tan enferma que no viviría mucho tiempo. El adolescente llegó de noche y provocó la admiración de los vecinos cuando bajó del carruaje seguido por el cochero que llevaba un pesado baúl. En la vieja y pobre habitación estaba su madre moribunda y el apuesto joven,
al ver aquel rostro mudo y sin color que solo podía hablarle con la mirada, se dejó caer sobre la cama llorando. Le besó las manos, que ya estaban casi frías, y pasó toda la noche arrodillado a su lado hasta que las manos perdieron todo su calor y los ojos se apagaron. Después de enterrar a Isabel, el padrino lo tomó del brazo y lo llevó a su casucha, que a Augusto le parecía aún más sombría. Después de un rato y cuando solo los vidrios brillaban apenas en la oscuridad, el viejito le dijo mientras se acariciaba la barba: «Voy a encender fuego en la chimenea. Sé que mañana te irás y que ahora que ha muerto tu madre, pasará mucho tiempo antes de que vuelvas». Mientras decía esto, encendió la chimenea. Se sentaron y se quedaron largo rato mirando cómo se consumían los leños. Casi no había brasas cuando dijo: «Que tengas suerte, Augusto. Te deseo lo mejor. Tuviste una madre valerosa que hizo por ti mucho más de lo que te figuras. Hubiera querido que vieras una vez más a los bienaventurados y hubieras escuchado su música, pero sabes que ya es imposible. Recuerda siempre que su coro no se callará nunca y si algún día tu corazón solitario y nostálgico los añora, volverás a oírlos. Dame la mano, hijo. Soy viejo y necesito dormir». Augusto, sin decir nada, le dio la mano y se fue a su casa para dormir por última vez en ese lugar donde había estado su cuna. Antes de quedarse dormido, le pareció volver a oír la música de su infancia, lejana y tenue. A la mañana se fue y durante mucho tiempo nada se supo de él. Se olvidó pronto del padrino y de sus bienaventurados. La vida tumultuosa rodaba a su alrededor y él se dejaba llevar por ese oleaje. Nadie como él para andar por las ruidosas calles y saludar irónicamente a las muchachas que levantaban los ojos para mirarlo. Nadie como él para el baile, para manejar un carruaje con elegancia, para emborracharse ruidosamente en el jardín una noche de verano. Era amante de una viuda rica que lo proveía de dinero, trajes, caballos y todo lo que se le ocurría. Con ella fue a París y a Roma. Dormía en lecho de rosas, pero su verdadero amor era la rubia hija de un burgués a la que veía por las noches desafiando todos los peligros en el jardín de su casa paterna, y que cuando él viajaba le escribía interminables cartas de enamorada. Hasta que un día no volvió. Se hizo de amigos en París. Su amante le resultaba pesada y los estudios lo irritaban ya hacía bastante, así que se quedó en esa lejana ciudad. Vivía al estilo del gran mundo. Tenía caballos, perros, mujeres, ganaba y perdía grandes sumas. Siempre encontraba hombres que lo seguían. Los aceptaba con la misma sonrisa desdeñosa con la que tantos años atrás había aceptado el anillo de su vecinita. Sus ojos y su boca irradiaban esa fascinación. Las mujeres lo asediaban con su ternura, los amigos lo seguían y nadie notaba, ni él mismo, que su corazón ya hueco era cada vez más ambicioso y que su alma estaba enferma y sufría. A veces lo fatigaba que lo quisieran de esta manera. Se disfrazaba para pasear por ciudades extrañas, pero siempre encontraba a quienes seducir fácilmente. En todas partes le parecía ridículo ese amor que se contentaba con tan poco y que lo acosaba en todas partes. Con frecuencia odiaba a esos hombres y mujeres con tan poca dignidad, y entonces pasaba días enteros con sus perros o cazando en las montañas. Un ciervo al que lograba matar le causaba más placer que la entrega de alguna hermosa y pervertida mujer. Cierta vez, en un viaje que hacía por mar, vio a la esposa de un embajador, una mujer esbelta, de aspecto serio y que pertenecía a la más alta nobleza nórdica. Estaba parada y, aunque a su alrededor había muchas otras damas elegantes y hombres de mundo, ella aparecía extrañamente aislada, severa y silenciosa, incomparable. Al mirarla notó que ella solo parecía haberlo rozado con una mirada indiferente, y entonces, por primera vez, tuvo idea de que era el amor. Se propuso conquistar a la señora y desde entonces, en cualquier momento del día, estaba al alcance de su vista, y como Augusto siempre estaba rodeado por gente que buscaba su compañía porque lo admiraba,
Él y la severa belleza, en medio de los compañeros de viaje, eran como una pareja de príncipes. Hasta el marido de la hermosa mujer lo distinguía con su trato. Nunca logró estar a solas con ella hasta que en un puerto del sur todos bajaron a tierra por algunas horas para recorrer la ciudad y sentir el suelo bajo los pies. Trató de no alejarse de la belleza rubia y por fin, en medio del tumulto del mercado, logró tratar de entablar un diálogo. Un sinfín de callejuelas sombrías desembocaban en la plaza del mercado. Como la señora no desconfiaba de él, dejó que la condujera por una de esas calles. Pero al ver que estaban los dos solos y que los demás pasajeros se habían alejado, sintió miedo. Él la miró resplandeciente, la tomó de las manos y le rogó que se quedaran juntos en ese país para luego fugarse. La noble, que había empalidecido, no despegó los ojos del suelo. «Eso no es caballerosidad», murmuró. «Olvide lo que acaba de decir». «No soy un caballero», le respondió Augusto. «Soy un enamorado que solo reconoce a su amada y solo piensa en estar a su lado. Ven conmigo, seremos felices». Ella lo miró con sus ojos claros en los que se podía leer el reproche. «¿Cómo pudo darse cuenta?», se quejó, «de que lo amo? Nunca he mentido, lo amo y muchas veces he deseado que usted fuera mi marido, porque es el primero que ha conmovido mi corazón. ¡Qué extravío es el amor! ¿Cómo puedo amar a un hombre que no es ni generoso ni noble? Prefiero seguir al lado de mi marido, al que no amo demasiado, pero que es un caballero con honor y rectitud. Todo esto usted no lo puede comprender. Nunca más vuelva a hablarme y acompáñeme al barco o pediré ayuda al primero que pase para que me libere de sus insolencias». Y por más que él quedara sin voz de tanto rogarle, se hubiera ido sola si Augusto, silencioso, no la hubiera seguido hasta el barco. Él hizo desembarcar su equipaje y no saludó a nadie. La felicidad del joven fue amenguándose desde entonces. Odiaba la virtud y la honradez. Solo quería mancillarlas y encontró placer en seducir mujeres con sus encantos y en explotar ingenuos cuya amistad pisoteaba. Arruinó a mujeres y jovencitas a las que después fingía no conocer. Pervirtió adolescentes de nobles familias. No se negó ningún goce y conocía todos los vicios, pero su corazón ignoraba la alegría y no podía responder al amor que lo rodeaba. Se refugió en una quinta a orillas del mar, donde humillaba con arbitrariedades a las mujeres y amigos que lo visitaban, porque quería manifestarles todo el desprecio que sentía. Estaba hastiado de todo ese amor que no había pedido ni esperado y que no merecía. Veía la nada de su vida disipada, que solo había recibido todo sin dar nada. A veces deseaba volver a sentir algún deseo, alguna tranquila necesidad. Hizo saber a sus amistades que estaba enfermo y que necesitaba descansar y estar solo. Nunca leyó las cartas que le enviaban. Los amigos le preguntaban a la servidumbre por su estado, pero seguía en el cuarto que daba al mar, profundamente triste. Su vida parecía el monótono oleaje del mar. Detrás solo había soledad, sin huellas ni amor. En el sillón, al lado de la ventana, cuando quería pensar en sí mismo, se encontraba deleznable. Seguía con los ojos vacíos el vuelo de las gaviotas. En su mirada no había vestigios de alegría ni esperanza. Solo sus labios sonrieron cuando sus pensamientos lo llevaron a una conclusión y llamó con la campanilla a su mucamo. Le ordenó que invitara a todas sus amistades para una fiesta un día determinado. Pretendía horrorizarles con un doble espectáculo: la casa desierta y su cadáver. En efecto, estaba dispuesto a envenenarse. La noche anterior a la fiesta despidió a toda la servidumbre. Cuando todo estuvo en silencio, fue a su cuarto y disolvió en una copa de vino de Chipre un fuerte veneno y se lo llevó a los labios. Cuando iba a tomarlo, llamaron a la puerta. No contestó. La puerta se abrió y entró un viejecito. Fue hasta Augusto, le quitó la copa y una voz muy conocida le dijo: «Buenas noches, Augusto. ¿Cómo estás?». Incómodo y un poco avergonzado, dijo burlonamente con una sonrisa: «Señor Wieswagner, ¿todavía está vivo? Ha pasado tanto tiempo y sin embargo está igual.
Pero ahora, amigo, está de más en este lugar. Estoy cansado e iba a tomar un somnífero. Ah, ya veo, respondió con calma su padrino. Tenías razón en tomar el somnífero. Ese es el último vino que podía remediarte. Pero antes conversemos un momento, hijo. He hecho un largo camino, así que no te molestará que me reponga con algo. Al decir esto, tomó el vaso, se lo llevó a la boca y antes de que Augusto pudiera hacer un solo gesto, tomó el vino de un trago. Augusto quedó petrificado. Se precipitó sobre su padrino, lo sacudió por los hombros mientras gritaba a voz en cuello: «¿Sabe qué ha hecho?». El señor Wieswagner movió su blanca cabeza en señal de asentimiento. «Por lo que vi, es vino de Chipre y del bueno. No parece que te falte nada, pero no tengo mucho tiempo y no quiero hacerte perder el tuyo, si te interesa lo que puedo decirte». Con profunda turbación y miedo, Augusto miró los ojos claros del anciano, esperando que en cualquier momento cayese muerto. Pero el señor Wieswagner se acomodó en el sillón, haciendo un gesto amistoso a su ahijado. ¿Crees que pueda hacerme mal una copa de vino? No te preocupes, es muy amable de tu parte y no lo esperaba. Pero volvamos a hablar como en aquellos tiempos. Parece que estás harto de esta existencia sin sentido. Creo que te comprendo y cuando me vaya podrás volver a servirte tu vino, pero antes tengo que contarte algo. Augusto se apoyó en la pared mientras oía la voz suave y bondadosa del anciano que tanta confianza le inspiraba en su niñez y que ahora le hacía evocar aquellos días. Los ojos del anciano reflejaban la inocencia de su infancia y el joven sintió profunda vergüenza. «Me he tomado ese veneno», dijo el padrino, «porque yo tengo la culpa de tu desgracia. Cuando te bautizamos yo hice cumplir el deseo formulado por tu madre, aunque no era sensato. No tengo que explicártelo, ya sabes que ha llegado a convertirse en tu desdicha. Siento mucho dolor de que haya sido así, y antes de morir, quisiera que estuviéramos otra vez juntos en mi casa y escucháramos el coro de los bienaventurados. No es fácil y debes pensar que tu corazón jamás volverá a ser puro y plácido. Tu pobre madre deseó para ti algo que resultó nefasto, pero debes intentar volver a la pureza. ¿Me permitirías que ahora satisfaga algún deseo tuyo? No me pedirás ni dinero, ni propiedades, ni poder, ni amor. Has tenido demasiado de todos ellos. Piensa y, si crees que por algún sortilegio tu vida extraviada puede volver al buen camino, deséalo». Augusto quedó pensativo y en silencio, pero estaba tan desesperanzado, tan cansado, que después de un momento dijo: «Gracias, padrino, pero nada puede ya enderezar mi vida. Mejor que cumpla con lo que pensaba hacer cuando entraste, pero te agradezco que hayas venido». «Sí», contestó el señor Wieswagner muy despacio, «no debe ser nada fácil. Pero a lo mejor si reflexionas, tal vez recuerdes que es lo que más has necesitado, o tal vez recuerdes aquellas noches de tu infancia cuando venías a mi casa, porque alguna vez fuiste feliz, ¿no es cierto?». «Ay, en aquella época sí», recordó Augusto, y la imagen de sus serenos años infantiles apareció como en un lejano espejo. «Pero no hay retorno. No puedo desear otra vez la infancia. Habría que empezar todo de nuevo». Es verdad, no tendría sentido, pero piensa en aquellos tiempos de las veladas en mi casa y cuando ibas a ver a aquella pobre muchacha en el jardín de su casa. Piensa en la noble aquella con la que hiciste un viaje. Piensa en todos tus momentos de felicidad o en aquellos en los que la vida te pareció deseable. Tal vez descubras qué es la felicidad y puedas volver a desearla. Solo por darme un gusto, hijo». Augusto cerró los ojos para pensar en su pasado, como el que a través de un camino sombrío mira a un lejano punto brillante y vuelve a descubrir su belleza para volver a hundirse en la más terrible noche donde no hay alegría posible. Cuanto más pensaba, más deseable le parecía el maravilloso punto brillante, hasta que logró ver con claridad en él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Trataré», le dijo al padrino. «Libérame de aquel embrujo que ha sido mi desgracia y concédeme el don de sentir amor hacia los demás».
Se arrodilló llorando frente a su padrino y en esa humillación ya sintió en él el amor que sentía hacia el anciano y recuperó gestos olvidados. El padrino, a pesar de su fragilidad, lo tomó entre sus brazos y lo acostó en la cama, separándole el cabello de la frente febril. «Está bien, hijo», susurró, «todo saldrá bien». Augusto sintió un cansancio de años y se quedó profundamente dormido. El anciano se fue silenciosamente de la casa desierta. Augusto se despertó por el ruido infernal que invadía la casa. Al levantarse y abrir las puertas, vio la casa invadida por sus viejos amigos que habían concurrido a la fiesta y solo encontraron las habitaciones desiertas. Se sentían burlados y estaban furiosos. Pensó que los iba a conquistar como antes, con una sonrisa y una broma, pero se dio cuenta de que había perdido ese poder. Apenas lo vieron, empezaron los reproches y, como sonrió y extendió las manos, se abalanzaron sobre él como una jauría. «¡Tramposo!», gritaba uno, «devuélveme el dinero que me debes». Y otro, «te presté un caballo». Una hermosa mujer gritaba furiosa, «has divulgado mis secretos a todo el mundo, te odio, monstruo». Y un adolescente con los ojos hundidos aullaba, «mira, corruptor, destructor de mi juventud, mira qué has hecho de mí». Y se sucedieron los insultos y todos tenían razón. Llegaron a golpearlo y al irse rompieron los espejos y se llevaron infinidad de objetos de valor. Derrotado y ultrajado, se levantó. Al ir a lavarse la cara, se miró en el espejo y en él vio su propio rostro gastado, informe, los ojos enrojecidos, la frente ensangrentada. «Este es mi pago», pensó al limpiarse la sangre. Y no había terminado su razonamiento cuando la casa volvió a inundarse con una gritería. Apareció un grupo de hombres, los prestamistas a los que había hipotecado la casa, un marido engañado, padres de hijos corrompidos por él, sirvientes a los que había echado, policías y abogados. Una hora después iba camino a la prisión, esposado, entre los gritos de burla de la gente y hasta un chico le tiró barro en la cara. La ciudad estaba inundada por las infamias de ese hombre que tantos habían adorado. Podía ser acusado de todo lo imaginable y ninguno se podía ocultar. Gente totalmente olvidada atestiguó ante el tribunal. Sirvientes con los que había sido generoso a pesar de que le habían robado, ventilaron sus amoralidades. En todos los rostros había condena y desprecio. Nadie lo defendía, lo alababa ni recordaba un gesto de bondad de su parte. Aceptó todos los sufrimientos, la celda, el juez, los testigos. Con ojos dolidos vio tantas caras malvadas con odio y rencor, y en todas, bajo esa máscara de odio, vio el resplandor de una antigua simpatía. Todos lo habían querido y él a ninguno. Ahora les pedía perdón y trataba de recordar alguna virtud de cada uno. Terminó en la cárcel y nadie lo fue a ver. Allí, en sus alucinaciones, volvió a hablar con su madre, con su padrino y con la mujer rubia del barco. Al despertar estaba solo y destruido. Durante días y noches espantosas padeció todo el sufrimiento que puede dar la nostalgia y la soledad y deseaba contemplar a la gente como nunca en su vida había deseado nada. Y cuando estuvo en libertad ya era viejo, estaba enfermo y nadie lo recordaba. El mundo seguía su marcha. En las calles vendían flores, diarios, la gente caminaba y nadie miraba a Augusto. Las hermosas mujeres que habían sido suyas, embriagadas de música y champán, paseaban en sus carruajes sin mirarlo, cubriéndolo de polvo. Pero el vacío y la soledad que habían sido el tormento de su disipada vida anterior habían huido de él. Cuando se abrigaba en algún portal o cuando por la puerta trasera pedía un vaso de agua, sentía sorpresa al sentir la aspereza y la hostilidad de la gente, esa misma gente a la que había humillado con su altivez y soberbia. Pero ahora él se sentía conmovido por la mínima mirada humana, se enternecía con los niños en los parques o cuando iban a la escuela, amaba a esos ancianos que tomaban el sol y calentaban sus manos blandas, se sentía hermanado con los jovencitos que miraban con deseo a alguna muchacha, con el obrero que levantaba en brazos a sus hijos al volver a la noche del trabajo, con los médicos de aspecto pulcro y sereno que iban preocupados a ver a sus enfermos
y hasta con esa pobre mujer mal vestida que en las noches en las afueras, debajo de un farol, se ofrecía hasta parias como él. En cada uno de ellos veía otro pasado, el recuerdo de una madre o la marca oculta de un destino que pudo ser mejor que el suyo. Todos lo hacían pensar y provocaban su atención. Ninguno le parecía peor que él. Augusto decidió peregrinar por el mundo, buscar el lugar donde sería útil a los demás y pudiera demostrarles su amor. Debía acostumbrarse a que a su llegada no provocara alegría. Vestía como un pordiosero, su rostro estaba devastado. Había desaparecido aquella presencia que tantos éxitos le deparara en el pasado. Los chicos le temían por su barba. La gente bien vestida se sentía incómoda ante su proximidad. Los pobres miraban desconfiados a ese extraño que tal vez quería arrancarles el pan de la boca. Ayudó a un niñito a abrir la puerta de la panadería porque no alcanzaba el picaporte. También a veces podía ayudar a otro más desgraciado que él, algún ciego o lisiado, o si no, ofrecía lo único que le quedaba, la mirada límpida, el saludo fraterno, un gesto de compasión o de ayuda. De tanto mirar a la gente, había aprendido qué esperaban de él, que les podía brindar. A uno, un saludo alegre, a otro una mirada serena y a algunos los esquivaba. Día a día se asombraba ante la miseria del mundo y ante la alegría que, a pesar de todo, sentía la gente. Le parecía estupendo que al lado de cada lágrima hubiera una risa, frente a una campana doblando, una canción de cuna, al lado de cada ruindad y sufrimiento, una gentileza, una broma, un gesto noble. La organización de la vida humana lo maravillaba. Cuando al doblar una esquina tropezaba con un grupo de colegiales saltando y riendo, sentía en sus miradas la alegría de vivir, y aunque a veces lo molestaran con sus bromas, no lo tomaba mal. Hasta lo encontraba lógico, cuando se observaba en una vidriera o en un charco de agua. Tenía tal aspecto de miserable y una cara tan arrugada. No trataba de seducir a la gente, ya era suficiente lo que había pasado. Con qué inteligencia contemplaba a los que afanaban por hacer triunfar su amor propio, siguiendo ese camino que él tanto conocía. Cómo luchaban los hombres con fuerza y soberbia por sus objetivos. Para él solo era la representación de una comedia. Pasó el invierno y otro verano. Augusto estaba enfermo en un hospital público y allí, con serenidad y gratitud, veía la felicidad de los que luchaban por sus vidas y le ganaban a la muerte. Era un espectáculo sublime ver la paciencia en los ojos de los enfermos desahuciados y la llama de vida en los convalecientes, y también la majestad de los rostros de los muertos y la abnegación de las enfermeras. Pero para Augusto esta etapa ya estaba cumplida. Llegó el otoño y luego siguió su camino enfrentando el invierno. Se sintió muy impaciente al ver cuánto tardaba en avanzar y en llegar a todas partes para ver más hombres, infinidad de hombres. Sus párpados lastimados ocultaban los ojos y habían encanecido aún más. Poco a poco sus recuerdos se confundieron y le hicieron creer que sólo había conocido el mundo como lo veía ahora. Y le gustaba, lo encontraba buenísimo y digno de todo el amor. Llegó a una ciudad en el invierno. La nieve se amontonaba en las sombrías calles y unos chicos le tiraron pelotas de nieve, pero ya casi reinaba la serenidad de la noche. El peregrino estaba agotado cuando llegó a una estrecha calle que le resultó conocida, y luego desembocó en otra donde estaba su casa de la infancia y la del padrino, mínimas y viejísimas, perdidas en la oscuridad y la nevada. En la del padrino había una ventana iluminada que brillaba serena en medio del desamparo de la noche de frío. Augusto llamó y el viejito le abrió. En silencio, lo llevó a su habitación donde ardía el fuego en la chimenea. «Debes tener hambre», dijo el padrino. Pero Augusto no tenía hambre, le contestó con una sonrisa. «Pero sí estarás cansado», volvió a decir el padrino. Y extendida la vieja piel en el suelo, sobre ella se sentaron los dos viejos frente al fuego. «Ha sido largo tu camino», dijo el padrino. «Muy hermoso, pero me he cansado un poco. ¿Puedo dormir aquí? Mañana debo continuar mi viaje». «Sí, puedes.
¿Quieres volver a ver cómo bailan los bienaventurados? ¿Los ángeles? Oh, sí, cómo me gustaría. Cuando sea niño otra vez. Hace mucho que no nos vemos, continuó el padrino. Otra vez eres bello. Tu mirada es buena y dulce como en aquella época tan lejana cuando estaba viva tu madre. Has sido muy amable al venir a verme. El viajero se recostó en sus harapos al lado de su amigo. Nunca había sentido tanta fatiga y el calor y la luz del fuego lo confundían un poco, de manera que no podía distinguir claramente entre el pasado y el presente. Padrino Biswagner, he hecho una travesura y mamá se afligió. Háblale y asegúrale que seré bueno. ¿Lo harás? Sí, dijo el padrino. Duerme tranquilo, ella te quiere. El fuego iba apagándose y Augusto miraba fijamente las brasas rojas con los ojos cargados de sueño, como en la infancia. El padrino lo apoyó en su regazo. La habitación se vio invadida por una música tenue, alegre, que transmitía paz y bondad, y miles de radiantes bienaventurados empezaron su ronda. Bailaban en el aire en rondas o en parejas, y Augusto volvía a oír y ver con sus sentidos infantiles aquel paraíso recobrado. De pronto, le pareció escuchar la voz de su madre llamándolo, pero estaba muy cansado y el padrino le dijo que la tranquilizaría. Cuando se durmió, el padrino le cruzó las manos y apoyó la cabeza sobre el corazón de Augusto, que también había enmudecido, hasta que todo el cuarto fue invadido por las sombras.